Día con día, vivimos escuchando noticias y reportajes sobre lo que sucede en nuestro país. Conforme crecemos, es más evidente la magnitud del impacto que estos tienen en nuestra vida diaria. Una de las problemáticas que más destacan es la violencia que recibe la prensa y medios. Y esto no es tan solo una idea, sino una desastrosa realidad, ya que de acuerdo a lo visto en el Índice de Competitividad de México, este es el país más letal para el periodismo a nivel mundial. ¿Cuáles son los temas y situaciones más peligrosas para las y los periodistas? En 2021, los temas de cobertura vinculados de manera a la violencia contra periodistas fueron la corrupción y la política, con 44.25% del total, 282 agresiones, y la cobertura de seguridad y justicia, con 155 casos, 24%. De igual manera, el año pasado, en el artículo 19, se documentaron agresiones en contextos críticos, como las 20 ocurridas durante la cobertura de temas sobre migración, perpetrados tanto por autoridades del Instituto Nacional de Migración, la Guardia Nacional, como por particulares. Asimismo, la organización denunció un incremento de las agresiones contra la prensa a través de distintos recursos: campañas de desprestigio, 62, estigmatización por medio de la comunicación oficial, 17, y criminalización, 7. Esto al comparar situaciones similares en años anteriores. Entonces, estamos hablando de una labor fundamental para la convivencia pacífica, la democracia y los derechos. Cuando atacan a un periodista, están afectando el derecho a una sociedad informada e inhibiendo el debate público. 9 periodistas han sido asesinados mientras recibían protección del gobierno federal, su mayoría durante el gobierno de López Obrador, indicó un representante del mecanismo federal a Human Rights Watch. En estos casos, periodistas solicitaron protección al gobierno, pero fueron asesinados antes de recibirla, conforme señala el Comité para la Protección de los Periodistas. Las agresiones hacia los periodistas son diarias, y la impunidad es casi total. Poco o nada avanzan las investigaciones de los casos, lo que facilita que se perpetúe la violencia contra los periodistas en este país. López Obrador critica constantemente a los medios de comunicación, y este a su vez es señalado por la sociedad y los propios medios por no adoptar medidas de protección a los comunicadores. A lo largo de los últimos años se han dado a conocer muchísimos casos de injusticias hacia medios de comunicación y prensa en nuestro país, lo cual ha generado descontentos e indignación constante en nuestra sociedad. Uno de los casos que marcó la historia del periodismo fue el asesinato de Javier Valdez, en Culiacán, Sinaloa, quien durante gran parte de su carrera estuvo dedicado a seguir el actuar de grupos criminales de narcotráfico a nivel nacional. Lamentablemente, este conocido reportero sabía de lo peligroso que era vivir siendo periodista. Sin embargo, nunca mostró miedo a dar a conocer la forma de vivir en México, buscando llegar a oídos de las personas, apoyado de las voces de cientos e incluso miles de víctimas. A continuación, la representación de aquel 15 de mayo de 2017. Me encuentro en la zona donde fue asesinado el periodista Javier Valdez cuando salía del diario Río 12, presuntamente por órdenes de Dámaso López, conocido como el Minilic, al cual le dieron 12 disparos a quemarropa. Al suelo. Un saludo de Minilic. De acuerdo con las múltiples y llamadas por muchos cuestionables investigaciones, el origen de este conflicto con el cártel de Sinaloa fue una respuesta a una supuesta traición al momento de hacer un reportaje mencionando que el grupo llamado Los Chapitos eran los generadores de violencia al no respetar los acuerdos en nuestro país. Hoy, a 6 años de su asesinato,
cientos de periodistas y civiles se reúnen para recordarlo como periodista, esposo, padre, escritor y cronista quien criticó abiertamente a autoridades y por supuesto narcotraficantes a través de sus investigaciones, negándose a guardar silencio y olvido. Actualmente se continúa exigiendo la no impunidad en distintas manifestaciones. Así como Javier Valdés, hay mucho más periodistas desaparecidos y asesinados cada año, por informar de la realidad triste y violenta de nuestro país, México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, ha expresado en reiteradas ocasiones su preocupación por la situación alarmante que enfrentan en el país las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, así como por la omisión con que se han conducido hasta ahora las autoridades ante el aumento de agresiones contra estos dos grupos que, a riesgo de su propia vida, defienden a quienes han sido víctimas del abuso de poder, además de informar a la sociedad y realizar denuncias públicas. Los ataques, agravios, descalificaciones y crímenes en su contra deben ser tema prioritario para todas las autoridades, quienes deben tener una actitud de reconocimiento, confianza y cooperación con aquellas personas que informan a la sociedad y defienden a las víctimas de la vulneración de sus derechos y dignidad. Para esta Comisión Nacional, la actividad de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas es vital, pues son la voz de la sociedad, de diversos colectivos y temáticas que requieren atención pronta y decidida de las autoridades, ya que desarrollan una intensa labor en distintos ámbitos y sus acciones se realizan en un contexto en que la intervención de los gobiernos federales, estatales y municipales no han sido suficiente para garantizar de manera íntegra la vigencia de los derechos en el país. Es por ello que la CNDH expresa su preocupación por los actos de violencia y agresiones que continúan enfrentando las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, ya que con motivo de la labor que realizan en beneficio de la sociedad, ponen en riesgo su integridad, seguridad personal y vida. Circunstancia que se agrava cuando se trata de mujeres, quienes además enfrentan ataques y riesgos relacionados con su género, como violencia sexual, amenazas y difamación. La subsistencia de actos de estigmatización, intimidación, amenazas, criminalización, acoso e impunidad en los delitos de que son víctimas los integrantes de estos dos grupos en situación de riesgo como consecuencia de su labor, hace imperativo el cumplimiento del deber del Estado para proporcionarles seguridad, así como para investigar y evitar su revictimización y la de sus familias. Este organismo nacional reitera el llamado hecho tanto a las autoridades como a la sociedad civil, a medios de comunicación, a instituciones nacionales de derechos humanos y a toda persona que busque vivir en comunidades democráticas a alzar la voz y trabajar conjuntamente para generar condiciones óptimas en las que las personas defensoras de derechos humanos y periodistas realicen sus actividades de manera libre y segura. Tras varios años de descensos consecutivos, 86 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación fueron asesinados en todo el mundo en 2022, uno cada 4 días según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. El alza de homicidios durante el 2022 supone romper una tendencia a la baja observada recientemente. De los 99 asesinatos en 2018, la cifra había descendido a una media de 58 entre 2019 y 2021, según el Observatorio de Periodistas Asesinados de la UNESCO. El número creció un 50%. América Latina y el Caribe fue la región más mortífera para los periodistas en 2022, con 44 homicidios, más de la mitad de todos los asesinados en el mundo. México encabeza la lista de los países que registraron un mayor número de homicidios, seguido por Ucrania y Haití. En los últimos años, la violencia contra la prensa ha sido una constante. En México, los periodistas deben recurrir a la autocensura. Sufren de desacreditación por autoridades, ataques físicos y cibernéticos, hostigamiento e intimidación,
lo que limita la capacidad de los medios para investigar, según el Country Reports on Human Rights Practices de 2022, emitido por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador han sido asesinados y asesinadas 33 periodistas en todo México. A pesar de la negación y minimización de la violencia contra periodistas por parte del gobierno federal, lo cierto es que en los últimos 3 años ha sido el periodo más violento contra la prensa, a comparación de los 19 asesinados durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y los 26 durante el gobierno de Felipe Calderón. En la mayoría de estos casos, por lo menos 20 fueron integrantes del crimen organizado, los autores materiales del crimen. Sobre otros tipos de agresiones cometidas contra periodistas, en 2021 se tiene registro de 644 casos, es decir, que se presentó una agresión contra periodistas cada 14 horas. Asimismo, desde que Andrés Manuel López Obrador tomó posesión de la presidencia del país, se han cometido 1.945 ataques contra la prensa, lo cual representa 85% más que el primer trienio del gobierno de Enrique Peña Nieto. Las autoridades mexicanas han estado involucradas en por lo menos 274 agresiones contra periodistas, es decir, un 42.55%, frente a 21.31% cometidas por particulares, seguido de partidos políticos con un 9.18% y delincuencia organizada con 6.53%. Esto significa que las autoridades mexicanas están directamente vinculadas en 2 de cada 5 agresiones contra la prensa. Nuestra propuesta de solución a la problemática de violencia contra la prensa sería sugerir a las empresas, cadenas, televisoras y blogs que difunden y que día tras día nos reportan las noticias, hacer un seguimiento de las amenazas que reciben sus reporteros y periodistas, guardando y manteniendo archivos y reportes de las mismas. Esto les permitirá realizar un seguimiento a posibles patrones o reincidencias sin exponer a los periodistas nuevamente a alguna posible agresión. Una vez las empresas tengan presente las principales causas o los patrones de dichas agresiones, serán capaces de desarrollar sus propios protocolos de seguridad para proteger a sus periodistas. Con ello, facilitando también la participación de las víctimas o sus familiares en todas las etapas e instancias de la investigación y en su juicio correspondiente.